¿por qué lo tengo que cargar yo? ¿A cuenta de qué? ¿No? Y sentimos y le ponemos el peso a Dios, ¿no? Como que Dios qué malo es que nos hace cargar con algo que no hemos hecho, ¿no? Y atravesamos esa experiencia de nuevo de desconfianza hacia Dios, de pensar que es un Dios malo, ¿no? Un Dios que nos hace sufrir innecesariamente, ¿no? Entonces, este es un capítulo de la Biblia que ha traído, yo creo que es uno de los capítulos más comentados de la Biblia desde toda la existencia, ¿no? Porque es bastante controversial, ¿sí? Si no nos adentramos del corazón y desde el afecto. Entonces yo voy a tratar de hacer ese ejercicio, de introducirnos en este capítulo desde el afecto, desde el amor de Dios, desde la paternidad y su misericordia, ¿no? Entonces, bueno, nos adentramos. Génesis 3. Estos son de estos capítulos que no se puede olvidar que está en el Génesis 3, el pecado original. El pecado original tenemos que saber dónde está. No tanto porque el pecado original es algo malo, sino de hecho yo vería que el pecado original es una carta de amor, ¿no? De Dios a nosotros. Bien. El relato del pecado original, ¿no? O el primer pecado, ese primer pecado de nuestros padres, de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, de donde viene la humanidad, no porque Adán y Eva sean personajes históricos, sino porque venimos de unos primeros hombres que existieron, que en la Biblia se les pone Adán y Eva. Tiene unas características, ¿no? Primero viene en continuación con este segundo relato de la creación del hombre que veíamos en las clases pasadas. Luego no es un relato histórico, ¿sí? No hubo un árbol, no hubo una fruta, nadie dice en ningún momento que hubo una manzana, ¿no? Eso no es parte, ¿no? Porque luego terminamos relacionándolo casi que con Blancanieves, ¿no? Que agarró una manzana y se la comió y estaba envenenada. Tipo, no tiene nada que ver, no había un fruto, no había un árbol. Todo esto es simbólico para entender un mensaje. Entonces explica con imágenes el pecado original. ¿Cómo me engañaron en segundo grado de primaria? No nos engañaron, fue pedagógico, ¿no? O sea, nos explicaron, igual que nos explicaron que se suman 2 manzanas con 2 manzanas y te dan 4, pues era una forma pedagógica de explicar una realidad trascendente y biológica. Al contemplar al hombre es necesario comprender que existe un pecado desde el origen. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre y nosotros, en mi propia carne, yo misma, cada uno puede experimentar que tenemos una tendencia hacia el mal, ¿no? Cuando de chiquito es que se nos antoja, ¿no? Hacer tropezar al otro, es que hay algo entre nosotros que hay una inclinación hacia el mal. Es simplemente experimentar cuando mis papás me decían no y se te volvía más apetecible eso, ¿no? Se te antojaba más. Hay una inclinación hacia el mal. ¿Por qué dirán? ¿Por qué? ¿Cómo se explica racionalmente que si mis papás, los seres que más amor me han dado, más cuidado me han dado, a una cierta edad me dicen que no y se me antoja precisamente lo que me han dicho que no? ¿Cómo se explica eso racionalmente sino que el hombre tiene una inclinación hacia el mal? Porque si no, dirías, obvio, le voy a creer a mi papá que ha estado para mí desde que existo y no a mi amiguito que me está antojando algo que me han dicho que no haga, ¿no? Que en mi casa, no sé, me dijeron, que no es mi casa, ¿vale? Pero en mi casa me dijeron, no veas Los Simpsons y me lo tenían prohibido y llego a la casa del amiguito y le dije, vamos a ver Los Simpsons. Si se me antoja ver Los Simpsons, como que, ¿por qué? Lo natural, lo racional sería, no, obvio no, porque pues mis papás que siempre me han dado lo mejor, si me dijeron que no, yo confío. Pues no. Al observar al hombre vemos que hay una cierta inclinación hacia el mal, ¿no? Hacia lo prohibido, hacia lo que no nos hace bien, ¿no? A veces incluso sabiendo que algo me va a ocasionar un mal, ¿no? Por ejemplo, salir al boliche y beber, y no lo digo por idea, yo misma lo experimenté, y cuando bebías mucho, la consecuencia del día siguiente era terrible, pero se te seguía antojando. Es que querías volver a hacerlo, aún experimentando la consecuencia, que no era algo agradable,
Creo que nadie puede decir que es agradable la sensación después de haber bebido mucho al día siguiente de levantarse. Nadie, con un sano uso de razón, puede decir eso. Pero aún así, llega el siguiente viernes y lo quiero volver a hacer. Se me antoja, ¿no? Es irracional, ¿no? Es irracional. Pero bueno, en esta época que nos declaramos muy racionales, nos damos cuenta que hacemos muchas cosas irracionales. Entonces, es necesario comprender que existe un pecado original, por lo cual tenemos una tendencia hacia el mal, porque no es normal pensar que Dios al crearnos nos creó con una tendencia al mal, ¿sí? Nos creó con la libertad, la posibilidad de optar, pero no con una apetencia hacia el mal. Es obviamente una representación teológica. El pecado original es una representación teológica, esta narración. Y también nos muestra que al cometer el pecado original hay consecuencias. Y no solo consecuencias en las personas que cometieron un mal, sino en su descendencia. Y esto lo podemos explicar genéticamente. Si mi mamá hubiese fumado como una loca toda su vida, yo probablemente tuviese algún problema genético. Y yo tengo la culpa, no tengo la culpa, pero estamos en conexión. Somos seres en conexión. No puedo yo decir, soy completamente independiente y nada de lo que hagan los demás me va a afectar. Eso es un absurdo en sí mismo, porque estamos hechos de relación. Y tenemos que saber que nuestros actos tienen consecuencias inmediatas o a largo plazo, ¿no? El hecho de que yo abra el agua aquí en mi casa y la deje corriendo todo el día, en principio me afectaría a mí directamente, que tengo que pagar la cuenta, pero no me afecta solo a mí, eso lo sabemos. Somos seres en relación, y no nos podemos aislar, vivimos comunitariamente. Yo hoy pude comer en el desayuno un pan porque hubo un panadero que lo hizo. Sí, pero yo fui a comprar el pan y yo, sí, pero si el panadero no lo hubiese hecho, yo no como pan. Bueno, no, sí, porque tengo la harina. Sí, la harina, ¿quién la hizo? Yo fui a los campos. Y aún así no es que yo cultivo mi harina. Sí, pero yo hice llover. Yo hago las represas de agua, ¿me entienden? Como que todo en nuestra vida es relacional. Todo. Bien. El primer pecado fue el que corrompió al hombre. ¿Sí? Sin embargo, ya esto espero que lo tengan súper claro porque lo he repetido 1000 veces. Los primeros padres de la iglesia, no los primeros padres de la creación, sino los primeros padres de la iglesia, sostenían que igual Cristo se hubiese encarnado si el hombre no hubiese pecado. ¿Por qué? ¿Alguien? Para salvarnos. Perfecto, para salvarnos. Porque no nos hubiese tenido que redimir del pecado, pero sí salvarnos. ¿Y qué significa la salvación? Darnos la vida eterna. Casi por ahí. He sido muy reiterativa con este tema. Hacernos semejantes a Dios. Perfecto. Hacernos hijos en el Hijo, hacernos como Dios. Esto es muy fuerte para nosotros, no nos terminamos de comprender que Dios nos quiere deificar. No lo entendemos. Porque el mundo hoy nos dice todo lo contrario, ¿no? Y Dios nos quiere deificar, nos quiere hacer como Dios. Como Dios, no dioses. Ojo, hay una distinción. Pero sí como Él, quiere hacernos partícipes de su vida. Y esto un poco es lo que sucede en la comunión. Perdón, cuando Jesucristo sacramentado entra en nosotros, ¿qué se dice de ese alimento? Que es el único alimento que el que lo come no lo digiere, ¿no? Sino que el hombre es digerido por el alimento, ¿no? Como que el alimento no se convierte en uno, sino uno se convierte en el alimento. Es decir, uno se convierte más en Jesucristo. ¿Y qué significa un cristiano? ¿Qué dijo Pablo ¿Qué le dijo Jesús a Pablo cuando fue su conversión? ¿Quién se acuerda? Cuando lo tumbó del caballo, no había caballo, pero bueno. Cuando lo tumbó de algún lugar, lo tumbó, ¿qué le dijo? ¿Por qué Pablo, me persigues? ¿por qué me persigues? Bien.
¿por qué me persigues? Pero a Pablo, ¿a quién perseguía? Pero si Cristo estaba, bueno, sí había resucitado, pero Cristo no estaba. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. A los cristianos. Persigue a los cristianos. Pero Cristo dice, ¿por qué me persigues? Ni siquiera dice, ¿por qué nos persigues? ¿Por qué me persigues? Cristo se identifica con el cristiano. El problema está que el cristiano no entiende que somos otros Cristos, ¿no? Que yo no me identifico con Cristo. Él se identifica conmigo, pero yo no con él. Bien. Igual, entonces, Cristo se hubiese encarnado para hacer el hombre como Dios, hacer que el hombre sea como Dios. Bien, Génesis 3:1-3, el principio de esta narración. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Vamos a quedarnos hasta acá. Primero, se muestra una criatura, la serpiente. Esto es importante porque en otros relatos de la creación se presentaba el antidios, ¿no? El Dios y el antidios como dos dioses, como dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal. Ojo, en el cristianismo el demonio no es otro Dios. El demonio es una criatura. Es una criatura. No se equipara con Dios. No, estos no son los dioses del Olimpo, el Dios del bien y el Dios del mal. No estamos hablando de eso. El demonio es una criatura y aquí se la representa como una serpiente. La serpiente obviamente no es de verdad, sino que es una imagen que representa al demonio, que es el ángel caído. Si quieren saber más de este tema de angelología o demonología, no es con fundamentación bíblica como tal, que si bien se toman fundamentaciones bíblicas, hay otros libros, Fortea, pueden leer, hay varios libros de Fortea, si quieren ahondar en este tema, pero como no aparece la fundamentación bíblica, yo no me voy a meter esto. El tema es el ángel caído, ¿no? Entonces, una criatura de Dios. No es un Dios alternativo, y perdón que sea tan repetitiva, pero esto es importante, porque a veces o no creemos en el demonio, ¿no? O creemos que tipo es más poderoso que Dios, entonces le tenemos demasiado miedo, ¿no? Y ni una cosa ni la otra, ni una cosa ni la otra. Ni no creer en el demonio, que no existe, porque es que el mismo sería ir en contra de las palabras de Jesucristo. Jesucristo habla del demonio 1000 veces. Es decir, bueno, yo creo en Jesucristo, pero no creo, yo elijo qué creer de lo que dice, pues un poco a la carta tampoco funciona. Pero tampoco el creer que es más poderoso que Dios, eso es un absurdo. Yo no le tengo miedo, ¿no? O sea, Dios es más fuerte. No es un Dios alternativo. ¿De dónde podemos también interpretar que se le trata como criatura, aparte de que es serpiente? De que se le dice más astuto que las demás bestias del campo. Usa un comparativo de las demás bestias, es decir, es una bestia más del campo. Era la más astuta, pero era una bestia más, ¿sí? Bien, la serpiente, o mejor dicho, el demonio, y esto es importante que nos adentremos, porque así es el demonio con nosotros. Y esto es como que, esto nos va a ayudar a nosotros a distinguir cómo el demonio nos enreda. Cuando algo no viene de Dios, sino que viene del demonio, que nos quiere enredar. Y a ver, no les asuste cuando digo que algo puede venir del demonio, porque muchas otras tentaciones interiores, si bien pueden venir de nosotros, ¿no? Y puedo hablar de tentaciones tan sencillas como, no, yo no soy suficiente, yo esto no voy a poder hacerlo. Mentiras que se van como enquistando en nuestro interior. ¿Y qué hace el demonio? El demonio dice, es verdad, eres un inútil.
tú eres un inútil, no sirves para nada. Tú crees que eres tú misma echándote para abajo y muchas veces el demonio también se aprovecha de eso mismo que uno, que uno mismo te has echa para abajo, el demonio ahí se agarra y te enrosca, ¿no? ¿Y qué te hace? Te hace todo lo contrario que los frutos del espíritu, te da angustia, te quita la paz, te atormenta, ¿no? Te da tristeza. Todos estos son frutos que no son del espíritu, porque si bien Dios nos puede pedir cosas difíciles, ¿no? Que nos puedan sacar, en el fondo permanece una paz, ¿no? Decir, bueno, esto me está costando, pero creo que es lo que Dios me pide y sostiene una paz. Cuando no hay paz, cuando hay más angustia, cuando algo viene del demonio. Pero ahora, ¿qué es lo que hace el demonio para hacer caer a Eva? Primero le presenta una idea falsa de Dios. Es un Dios restrictivo, es un Dios malo, ¿no? Con que Dios os ha dicho, con que ese Dios tuyo te ha dicho que no hagas esto, ¿no? Con que tu papá te ha dicho que no vayas a esa fiesta, lo que pasa es que es un envidioso porque él de chiquito no lo dejaba. Entonces, le ponemos categorías de nosotros, humanas, a Dios, ¿no? Dios es restrictivo, es malo, quiere impedir que yo disfrute del sabor dulce de ese fruto que trae ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Me quiere quitar un placer, algo bueno para mí. Y por eso me dice que no. Bien, presenta a un Dios como un Dios malo, un Dios restrictivo, deforma la concepción de Dios. Dios, el ser más noble, más bueno, el ser bondad, de donde emana todo lo bueno, y lo deformamos, ¿no? Bueno, no lo deforma el demonio. Y lo segundo es que hace dudar de Dios, pero ¿cómo? Usando una mentira. El demonio es el príncipe de la mentira. Si Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, Dios es la verdad, el demonio es la mentira. Todo lo que sea mentira viene de él. Es el príncipe de la mentira. Entonces, ¿qué hace? Hace dudar. ¿Y cuál es la mentira que les dice? A ver si alguien la agarró. ¿Cuál es la mentira que le dice a Eva? Que no van a morir si lo comen. Sí, pero antes. Antes. Que van a ser sabios, van a ser sabios como Dios, ¿no? Una mentira más elemental todavía. Queremos. ¿Cómo? Les ordenó. ¿Perdón? ¿Qué dice? Dijo les ordenó. En la pregunta inicial, ¿qué les dice? ¿Qué dice? Que Dios les ordenó que no comieran de Ordenó. Que Dios les ordenó ¿Qué les ordenó? que no comieran un árbol del jardín. ¿Y eso es verdad? ¿Les dijo que no comieran ni de ningún árbol del jardín? Ah, no. Solo de uno. Exacto. Magnifica la prohibición de ningún árbol del jardín, ¿no? Magnifica una prohibición muy puntual por un bien de ninguno. Grande. No solo es mentiroso, sino como que te lo amplía, la mentira te la ensancha. Utiliza una mentira. Y otra cosa muy puntual es precisamente, dice, Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios. Como haciéndoles saber que lo que Dios no quiere es que sean como Dios. Cuando precisamente es lo que quiere. Dios quiere que seamos como Dios. Dios quiere que seamos como Dios. Entonces, vamos a aplicarlo a la vida diaria, ¿no? No, Dios, es que Dios no quiere que tú hagas esto, ¿no? Qué sé yo, lo que se les ocurra. Matar a alguien. Porque te quiere quitar el gozo de sentir, no creo que nadie le dé gozo, sinceramente, pero bueno, el gozo de matar a alguien, ¿no? Cuando en realidad nos está cuidando de todo el tormento que nos va a venir después de matar a alguien. O bueno, vámonos a un ejemplo todavía más típico, ¿no? Perdón que me vaya al tema sexual, pero bueno, Dios no quiere que tengamos relaciones
prematrimoniales, sino en el ámbito matrimonial. Ay, qué malo es Dios. Y pues si yo lo quiero, nos queremos, todo bien, es lindo, y es algo bueno, ¿no? O sea, es algo querido por Dios. ¿Por qué no? Dios es malo, ¿no? Dios es malo porque me está quitando el que yo experimente placer y unión con la persona querida. No, porque Dios no quiere que yo sienta placer. No, al contrario. Dios no quiere que sientas placer. Dios quiere que experimentes lo que significa la unión constante, trascendente, que se puede experimentar con otro ser humano, que sabe que se da con unos ciertos parámetros. No que no quiere que sea como dioses, quiere que seamos como dioses, pero no de la forma en que nosotros queramos llegar a ser como dioses, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, leemos, Dios es todopoderoso, entonces significa que yo voy a llegar a ser todopoderoso. Habrá que ver qué entendemos por todopoderoso, que no es Marvel, no es Superman, no es Batman. No son eso no significa los todopoderosos de Dios. Dios es todopoderoso en el orden del amor. Dios podría destruir el mundo entero porque Él es todopoderoso. Sí y no. Más no que sí. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contradecir. Porque Dios es la verdad. Y su todopoderoso, su poder supremo es el amor. Todo está ordenado al amor. No es arbitrario, en plan, bueno, entonces vamos a destruir ahora el mundo. Sería ir en contra de Él mismo. Entonces tenemos que quitar las categorías de todopoderoso de nuestra mente atravesada por los superpoderes del mundo, que no tienen nada que ver con Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios que es Padre, es un Dios que es orden, es un Dios que es armonía, es un Dios que tiene coherencia interna. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál fue el error de Eva? El error de Eva fue dialogar con el demonio. Dialogar. Si es la criatura más astuta, no dialogues. No se dialoga con el demonio. Tipo, no las demos de sabiondos. No dialogues, córtala. Con el demonio no se dialoga. ¿Y cómo se hace para no dialogar con el demonio? Se habla con un otro de la tentación que estoy teniendo. Porque el demonio, en la medida en que nosotros verbalizamos lo que nos está pasando, se desaparece porque es cobarde como él solo. Y no porque el otro va a poder hacer algo grande, ¿eh? Simplemente verbalizaste y te diste cuenta. Oye, me está pasando esto. No me quedo yo sola encerrada con el demonio dentro de mí, comiéndome la cabeza. Lo hablo, lo digo. Y esto hace que va. Lo verbalizo. Está pasando esto. Estoy muy enojada con mi hermana y tengo tendencias a quererla ahorcar. Dilo. No es que me da vergüenza, no pasa nada. Háblalo con alguien de confianza que no te vaya a juzgar. No pasa nada. Todos tenemos nuestras tendencias desordenadas. Todos tenemos el pecado original. Todos. Bien. Primer error, dialogar. Y lo que el demonio hace muy astutamente es que él no le habla del árbol de la vida, ¿eh? No le dice, fíjate, mira qué lindo el matrimonio, qué apetecible, qué bonito el compromiso. No le habla de eso, ¿eh? No le habla de eso. ¿De qué le habla? De lo que no debe hacer, de lo prohibido. Hace que toda su atención se centre en lo prohibido, en lo que no, en la renuncia, en vez de ver toda la riqueza, ¿no?, que hay. Todas las maneras hermosas que hay de vivir la vida, de vivir una relación de pareja, de vivir, de vivir en la verdad, en vez de estar, criticando y mintiendo. No, nos muestra nada más lo apetecible que es lo que no se debe hacer. Bien. Versículo 4. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Ahí de frente se va en contra de lo que dijo Dios. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces
presten atención aquí, ¿eh? Entonces la mujer se dio cuenta que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr la inteligencia. El pecado aparentemente parece ser bueno, atrayente y deseable. No crean que el pecado va a ser algo desagradable, algo en que no llame la atención, algo que voy a tener que hacer un esfuerzo para hacerlo. No, por eso pecamos, porque es algo que aparentemente parecería bueno, que es atrayente, que es deseable, ¿no? Que me llama la atención. Y dirán, uy, qué malo Dios, ¿por qué no hizo algo que fuese pecado como algo feo, algo que no fuese llamativo, algo que no sé, no tirara de mí? Fíjense que es como la comida chatarra, ¿no? Se nos antoja más. Como que se nos antoja más las papitas fritas, la milanesa así bien grasosa. Eso es lo que se nos antoja. No la quinoa y el arrocito, no, eso no se me antoja tanto, ¿no? Pues es así, ¿por qué es así? Lo absurdo es que no sabemos por qué el hombre es así. Ahí entra de nuevo lo irracional, ¿no? Porque cuando me como las papitas y me como la milanesa y me como, no sé, un batido de chocolate, luego me siento fatal, el estómago tipo se me pega. Y en cambio cuando me como la quinoa me siento más ligera, más a gusto, pero no, irracional. Tendemos a las papitas. De nuevo, volvemos a lo irracional. Se nos antoja lo que luego no nos hace bien. ¿Que por qué? Porque mi única respuesta es que tenemos el pecado original. A mí que no me digan que no nacemos con el pecado original. Es cuestión de asomarte a la salita de 3 y ver cómo el niño con cara de bueno también le hace una maldad al otro, porque pues, es que tiene el pecado original, como todos lo tenemos, y quiere hacer caer al amiguito. Y es un niño malo. No es un niño malo, sí es más bueno que el pan, pero tenemos esta tendencia, ¿no? Bien, entonces, en estos 2 versículos se habla del pecado original y de su raíz. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la raíz del pecado original? Orgullo. No. Bien, por aquí sale orgullo. Esa es la típica que nos enseña el orgullo. ¿Perdón? Desconfiar. Siempre nos hablan del orgullo, del egoísmo, pero en realidad la raíz de todos nuestros pecados es la desconfianza. Desconfiar de la bondad de Dios. Desconfiar de la bondad de Dios. Porque a veces Dios nos va a pedir cosas que a nuestra razón no le entran en la cabeza. Como, pero es que no es razonable. ¿Por qué tengo que hacer eso? Pero lo que sí es razonable es la confianza. Porque si Dios, que ha estado ahí, que nunca me ha fallado, que siempre ha sido bueno conmigo, me está pidiendo algo que de repente yo no termino de entender del todo, no porque no sea racional, sino porque mi cabeza es limitada, ¿no? Es como lo de San Agustín. Creo que esto se lo he contado 1000 veces, pero San Agustín está caminando por la playa, el tema del vasito, ¿no? Si se acuerdan de esta historia de San Agustín. Bueno, no podemos intentar meter el océano entero en un vasito. No podemos. Pero qué difícil si incluso físicamente nuestro cerebro es limitado, ¿no? Pero creemos que le va a caber el mundo entero y el misterio de Dios no va a caber. Entonces, pero ahora, ¿qué es irracional? Pensar que el Dios que me creó, que ha provisto para mí desde que nací, porque yo desde que nací era dependiente de un otro. El ser humano es el animal más dependiente del otro desde que nace. No tiene capacidad de sobrevivencia. Dejas un bebecito y tenemos muchas historias muy tristes en donde el papá no se iba a llevar al trabajo, se le olvidó que el bebé estaba atrás y murió. No, el bebé no tiene capacidad de sobrevivencia. Solito no puede. Otros animales sí, ven el caballo casi que nace y el caballito ya está corriendo por todas partes, ¿no? Y el ser humano no. El ser humano es muy dependiente. Ese Dios que ha provisto, que ha puesto personas que nos han cuidado, ¿por qué se nos hace tan fácil dudar? De nuevo como un misterio, ¿no? Dudar de la bondad de Dios.
dejaron de concebir a Dios como bueno. ¿Se acuerdan de ese video que les puse de los niñitos? ¿No? Adán y Eva chiquitos con Dios Padre y le dice, ¿cuánto nos quieres, papá? Y dice, se los voy a volver a decir, y dice, yo lo digo, dice Eva, ¿no? Y nos quieres más que toda la creación, nos quieres de aquí al cielo y de regreso. Ella está convencida del amor de Dios en ese momento, ¿no? Y nosotros también estamos muy convencidos. Pero algo pasó que dejaron de concebir a Dios como bueno. Dejaron de concebir que Dios lo que nos podía pedir a través de, por ejemplo, la iglesia madre, no nos cuadra tanto, porque no lo comprendemos. Entonces, es más fácil dudar, ¿no? Más fácil dudar. Yo no digo que todo lo tenemos que tragar así nomás, pero también me pregunto, ¿y por qué no partimos de la actitud de la confianza de, uy, esto no lo entiendo, pero mira, si viene de Dios, oye, yo quizás primero voy a dudar de mí misma, ¿no? Quizás primero voy a pensar que yo no lo estoy pudiendo entender bien y voy a investigar un poco mejor, que a decir a la primera, no, bueno, chao, dudo de la iglesia le pongo una cruz, a Dios también le pongo una cruz, chao. O dices, espérame, quizás está bueno que lo pensemos, pero vamos a hacer el proceso al revés. Vamos a partir de la confianza. Vamos a decir, bueno, oye, como que no me termina de cerrar esto, pero voy a dar el beneficio de la duda y voy a investigar un poquito más. Voy a preguntarle a gente que sabe, ¿no? Porque de repente a mí no se me está dando, pero no, qué fácil, le ponemos la cruz, chao. Y bueno, entonces, dejar de concebir a Dios como bueno. Bien, este demonio le atribuye una mentira a Dios, ¿no? Le tacha de mentiroso, como un Dios envidioso, egoísta, que no quiere hacer compartir su conocimiento del bien y del mal al hombre, ¿no? Un Dios que solo quiere la atención para él, que quiere toda alabanza, gloria y honor para él, porque Dios es un Dios egoísta, envidioso, centrado en sí mismo, ¿no? Y el demonio, obviamente, ¿qué hace? Presenta el pecado como algo atrayente, algo llamativo, como ya les dije, ¿no? Se vale de una aparente promesa de plenitud, ¿no? Te dice, esto te va a hacer conocedor del bien y del mal. Esto te va a dar una plenitud enorme, esto te va a hacer conectar mucho más. Una aparente promesa de plenitud. Pero en el fondo está vacía, porque el demonio nunca da lo que promete, ¿no? Y esto seguro también lo han podido experimentar en algún proyecto al cual le tenían todas las esperanzas puestas y alcanzaron el proyecto y dicen, bueno, sí, todo bien, pues, pero no me vino la felicidad en base a ese proyecto. O pensaba que esta fiesta o esta persona o este momento iba a darme toda la plenitud posible y se acabó, ¿no? Se acabó ese viaje al sur tan deseado, que es increíble. Y, ojo, esto no es pecado ni viene el demonio, pero a lo que voy es como que no me satisface plenamente como quizás hubiese esperado algo, pero trasládalo al ámbito del pecado. Pero vamos a cerrar esto y volvemos a abrir. Esa plenitud que nosotros deseamos, Él no la puede dar, en Él no la vamos a encontrar. Y no solo eso, sino que deja al hombre todavía más vacío, porque eso es lo que sucede cuando pecamos, quedamos más vacíos, ¿no? de lo que estábamos al inicio. Entonces no solo no lo da, sino que nos dejamos como esa sensación de desazón, ¿no? El demonio presenta el pecado, ¿no? El fruto atrayente, no solo para el espíritu, sino también para el cuerpo, ¿no? Recuérdense que siempre las dos dimensiones, ¿no? del hombre, alma y cuerpo, somos seres unificados, pero con esta dualidad de alma y cuerpo. Dualidad que bien no entendemos bien cómo se separa, porque nuestro cuerpo es un cuerpo espiritualizado y nuestro espíritu es un espíritu encarnado, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se mueve y está vivo porque, digamos que no es que hay un sitio puntual en donde vamos a encontrar nuestra alma. Nuestra alma está en cada tejido, cada fibra de nuestro ser. Somos cuerpo y somos alma, ¿no? Está unificado. Bien, entonces, el demonio, ¿qué es lo que hace? Y que Eva no se resiste también. El demonio en el fondo está poniendo al hombre en una encrucijada, ¿no? Le está obligando
a decidir de quién se fía. Y aquí es donde la historia del pecado original se vuelve dramática. Me acuerdo la primera vez que aprendí yo esto, ¿no? Que lo estaba estudiando, en la clase me puse a llorar, ¿no? Porque no sé, como que me conmovió mucho el ver esa encrucijada de decir, el hombre tiene que decidir de quién se fía. Si de Dios, que como dije, ha estado ahí desde el inicio, nos creó, nos dio su espíritu de vida, nos dio su hálito, no hay ninguna razón para que se fíen del demonio, una criatura que acaba de aparecer, una criatura que, ¿de dónde salió? Hay infinitas razones para creer en Dios y no hay ninguna para creer en el demonio. Hay infinitas razones para creer que lo que nos está diciendo Dios es algo bueno, porque Él es bueno. Pero aún así, Eva duda de lo indubitable, duda de lo que es irracional dudar. De nuevo volvemos, el pecado es lo más irracional que existe. El pecado es lo más irracional que existe. Duda de la bondad, duda de esa orden que Dios le dio y cae, ¿no? Y aquí viene, digamos, la parte trágica, ¿no? Ya agarran el fruto y lo comen. Y dice lo siguiente. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr la inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz de Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista de Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay varias preguntas a lo largo de la Sagrada Escritura que hay como que remarcar, ¿no? Son preguntas como existenciales, ¿no? Son preguntas que nos atraviesan nuestra existencia. ¿Dónde estás? ¿No? Y sería una bonita pregunta para hacernos ahora. ¿Dónde estás? Existencialmente en la vida, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos sumergidos en la confianza en el corazón de Dios, diciendo, Señor, todo esto que está pasando ahorita, el coronavirus, cómo lo está manejando el gobierno, no sé, no lo entiendo, no me gusta, pero confío en que tú puedas sacar un bien de todo esto. ¿Dónde estás? Consecuencias del pecado original que vemos aquí. Primero se rompe la armonía con todo, con uno mismo, con los demás y con Dios. Aparece el pudor. Entre ellos ya no era necesario el pudor, que no veían peligro el uno en el otro. Y ahora empiezan a ver el otro como una amenaza a su intimidad. Es necesario que se tapen. La mirada del otro amenaza mi integridad, ya representa un peligro para mí. La armonía entre Adán y Eva se ha roto. Ya no confían el uno en el otro, porque ya no se miran con amor, sino que se miran el uno al otro como objeto de placer. Por eso se tienen que tapar. Tienen que cubrir. Porque fíjense que solo se cubren su cuerpo, se siguen relacionando, pero se cubren su cuerpo.
No es que tipo se van y ya no se relacionan más. Y algo muy, muy fuerte es que Dios se pasea a la hora de la brisa. Se puede intuir que era la hora en que Dios se encontraba con ellos, ¿no? Salía a pasear con ellos a la hora de la brisa. Media tarde, ¿no? A la hora que ya está bajando el sol, Dios sale a pasear con ellos, a estar con ellos. Dice un salmo que, creo que es un salmo, que el hombre es parte de las delicias de Dios, como que Dios le encanta estar con los hombres. No me acuerdo bien cómo va, pero bueno, algo así es la idea. Pero, ¿qué hacen? Se esconden de Dios. Es que, si yo les pudiera transmitir, no sé, lo que estos versículos a mí me evocan. Imagínense a alguien que ustedes aman con pasión, locura y desenfreno. Imagínense que alguien que ustedes quieren un montón, que nunca han hecho nada para dañarles. Y esta persona se esconde de ustedes. No los quiere mirar a los ojos. Y te falló, ¿no? Suponte que te falló, pero tú ya lo perdonaste. Es que quieres acercar a esa persona. Y esa persona te dice que no. Yo me acuerdo una amiga, una vez me contó que ella quería mucho una amiga. Y esta amiga, me acuerdo, típicos rollos así de amigas que se lo con el que le gustaba o algo así. Y la otra la perdonó, porque para ella era más importante la amistad o qué sé yo. Y se la acercó y le dije, es que te perdono. Y esta le dijo, es que no te puedo mirar a la cara. O sea, yo no puedo seguir siendo tu amiga. No puedo aceptar tu perdón. Y imagínense ese amor, pero multiplicado por infinito más, ¿no? Y que Dios nos va a buscar y nos escondemos. Nos escondemos porque nos da miedo. Cuando nunca ha hecho Él nada para que nos dé miedo. Cuando nunca Él... A mí me pasó esto hace unos días, que estuve en una clase y había sucedido algo, y yo llegué a esa clase y empecé a conversar con las chicas. Y una, con la cual me llevo muy bien y a la cual acompaño personalmente, se me puso al brinco, ¿no? Estaba así como bien agresiva, ¿no? Y yo no le estaba diciendo nada. Yo no estaba regañando, yo no estaba diciendo nada, yo solo estaba escuchando. El punto es que quedé a los 2 días para hablar en persona con ella, en personal. Y muy lindo, ¿no? Porque mucha, como, percepción personal, ¿no? Me dijo, perdón, me puse al brinco, estaba súper agresiva ese día. Y le dije, ¿cuándo te he regañado? ¿Cuándo te he retado, como dicen aquí? Y me dice, ¿no? ¿Y por qué viniste con esa actitud cuando nunca ha sido así el trato? Y me dice, porque me dio miedo que me regañaras. Y me dije, pero nunca te he regañado. Y me dice, sí, pero mis experiencias con otras personas que me han regañado. Y dije, no se vale como traspolar, ¿no? Experiencias. Se vale, obviamente, psicológicamente uno lo hace, a cada rato lo proyecta. Pero lo que voy es como, ¿por qué? Si Dios no había hecho nada para que dudaran de Él. Dios no había hecho nada para que le tuvieran miedo. Dios no, nada. Pónganse un segundo en el corazón de Dios, ¿no? Lo más que podamos. La tristeza de decir, si estoy aquí, ¿no? Para ayudarte, para estar contigo, ¿dónde estás? ¿No? Esta pregunta es bueno regresar a ella a veces. Yo a veces en mi oración regreso mucho a ella, ¿no? Como escuchando a Dios diciendo, ¿dónde estás? María, ¿dónde estás? ¿No? Cuando estoy un poco perdida. Se esconden porque han desobedecido. Y hay que, aquí de nuevo, otra palabra que hay que purificar es la obediencia. La obediencia viene de audire, de escuchar, abrir el oído. De abrir el oído. Y tú abres el oído ante alguien que te va a decir algo valioso. Ante alguien que confías. Abres el oído. Y no solo lo abres, es que atiendes a eso que se te dice y lo haces. No abres el oído puro por, ahora lo hacemos, ¿no? Bueno, fulanita, ¿me pongo el azul o el verde? El azul, bueno, entonces me voy a poner el verde. Como, ¿para qué preguntas? No.
Eso lo hacemos mucho. Pero, ¿para qué pregunto? ¿Para qué abro el oído? Pues para hacer lo que me diga, porque estoy confiando en eso. Así es. Entonces, continúa, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a ver? Vale, estamos ahí. Continúa. Han desobedecido. ¿Dónde estás?, le pregunta Dios, y dice, él contestó, o sea, Adán, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Tirando la bolita, El otro. Yo no, fue mi hermano, ¿no? Típica. Desde toda la eternidad, así que no se sientan si a veces la aplicamos, se la aplicó a Adán y Eva. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú, esto le dijo a la serpiente, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Este es un chiste malo, pero bueno, hay que meterlo. No sé si alguna vez han escuchado ese dicho de, no, sí, en la época cuando la serpiente caminaba, ¿no? Porque dice, a partir de este momento le dice, bueno, a partir de este momento te arrastrarás sobre tu vientre, y que antes caminaba, ¿cómo es? Pero bueno, esto se dice como un dicho de hace 1000 años, ¿no? Hace 1000 años pasó eso en la época que la serpiente caminaba, ¿no? Para que sepan de dónde viene, y viene de aquí, ese dicho, si alguna vez lo han escuchado. Bueno, te he oído, me dio miedo y me escondí. Y vemos cómo Dios se sorprende en sentido negativo por el pecado de Adán y Eva y no entiende por qué le han desobedecido. Y entonces, le pregunta a Adán, pero no asume su responsabilidad, ¿no? Y hoy en día eso es de los mayores problemas que tenemos, que no asumimos la responsabilidad por nuestros actos. No nos hacemos cargo. Hacemos cosas y luego no nos hacemos cargo, ¿no? En la clase del otro día me preguntaban lo de los actos verdaderos o falsos, ¿no? Y nadie quiere ser falso, obviamente. Nadie quiere ser falso, pero a veces somos falsos y no nos hacemos cargo de que somos falsos. Que queremos ahí un poco decir, bueno, pero es que quizás de esta manera se entiende, si se ve desde este otro lugar se entiende la cosa, y dices, no, simplemente hazte cargo, no pasa nada, actuaste y le diste valor a un acto que no tenía y ya está. No se quiere hacer cargo, ¿no? Adán, y le lanza a Eva, y Eva a su vez pues culpa, ¿no? Y en el fondo, fíjense que Adán en el fondo es fuerte lo que dice Adán. En el fondo, Adán ni siquiera es que culpa a Eva, sino que culpa a Dios, porque le dice, me lo dio la mujer que tú me diste como compañera. O sea, lo de Adán es otro nivel, ¿eh? Dice, perdón, vamos a ponernos claros aquí, si tú me la diste, ¿no? Y a veces hacemos el matrimonio. No es que tú estabas aquí entre nosotros dos. Bueno, ahora hazte cargo de esta cosa que yo tengo a mi al lado. No, ya. Culpamos a Dios, ¿no? Que el matrimonio, que el sacramento, hazte cargo, ahora tengo a este señor aquí a mi lado, no. Ya, un momentito, ahí estamos haciendo la de Adán. Ahí aplicamos la de Adán. Entonces, cuidado, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿no? Porque se la había dado él como compañero. Nos fijamos en cómo el Señor no maldice a Adán y a Eva. Maldice a la serpiente. Adán y Eva Dios a Adán y Eva les pregunta, ¿qué pasó? ¿No?
¿por qué hicieron esto? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Les pregunta. Uno de los motivos por los cuales Dios no maldice a Adán y a Eva es porque se da cuenta que han sido engañados. Que si bien fueron bien tontos y se dejaron engañar por un pedazo de criatura inútil que les vino a poner la mirada de duda sobre Dios, algo de culpa tienen, pero han sido engañados, ¿no? Él lo sabe, él sabe que han sido engañados, pero les pregunta. Ustedes dirán, bueno, ahí sí, Dios no, que lo sabe todo, ¿para qué les pregunta? Lo mismo, Dios es pedagogo, es padre. ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hiciste, mi amor? Y ya saben lo que hiciste, que hiciste una trastada, ya lo saben, pero nos preguntan, ¿no? Para que hagamos el proceso reflexivo de darnos cuenta que hemos hecho, ¿no? Y que nosotros mismos digamos, es verdad, me quedo sin ir a la fiesta, ¿no? Yo solito, es verdad, metí la pata, ¿no? Hace un proceso reflexivo. Dios no pregunta, es como cuando Jesús se encuentra con los de Maús, que les pregunta, ¿de qué hablan por el camino, no? Y se hace el que no sabe. ¿Cómo no sabes de Jesús de Nazaret? Y él le dice, no dice no, porque no miente. Dice, ¿cómo? ¿De qué? ¿De qué me hablan, no? Entonces les empieza a hablar. No porque Jesús no sepa, aquí no porque Dios no sepa qué hicieron, ¿no? Pareciera como que, no se enteró, no que todo lo ve y todo lo sabe, ¿no? Pero también nos puede venir esa pregunta. Pues les pregunta como ese proceso reflexivo de que necesitan que ellos se den cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? Necesitan que ellos se den cuenta. Fíjense que esto es una prefiguración. ¿Se acuerdan de los tipos de la prefiguración? ¿De qué sacramento? A ver. ¿De la confesión? Bien, de la confesión. ¿Cuál es? Ven que todos los sacramentos tienen materia y forma, ¿no? Pues en la confesión, la forma, la materia son los pecados, y la forma es verbalizar, ¿no? Los pecados. ¿Cómo hacen los mudos? Lo comunican de alguna manera, ¿no? Pero tú lo tienes que hacer, tú tienes que verbalizar. Lo mismo, como un proceso reflexivo para que me dé cuenta. Muchas veces pasa, no sé si les ha pasado que, no sé, pasamos mucho tiempo sin confesarnos y pensamos que no tenemos ningún pecado, y cuando nos vamos a confesar, de repente empezamos como a elaborar la confesión y decimos, no, sí que tenía, sí que, como que cuando me pongo a pensar, me doy cuenta que quizás sí habían algunas fallas, ¿no? Como cualquiera, que para confesarse se necesita humildad nada más. Bien, prefiguración de la confesión. Entonces, ¿qué consecuencias para terminar ya con este tema? Bueno, no terminar completamente, pero por lo menos con el tema del pecado original. ¿Qué consecuencias intrínsecas del pecado provocan una ruptura? Provoca una ruptura principalmente con Dios, ¿no? Ya yo no confío que Dios es bueno. A veces, y esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando dudamos, ¿no? Decir, ¿por qué Dios dice que no hagamos esto? Bueno, en realidad no lo dice Dios, lo dice la Iglesia, así que quién sabe. Igual es una invención, porque así la Iglesia quiere dominar el mundo y controlarnos a todos como títeres, ¿no? Quiere ser la dominadora del mundo. Bueno, y a mí, yo soy una peona y me pagan, del Vaticano me llega el dinero directo para controlar esta parte del mundo. No, un poco ridículo, pero la verdad es que hay gente que realmente lo piensa. Si bien sabemos que dentro de la Iglesia ha habido sus errores y sí ha habido gente con estas pretensiones absurdas, y esto mismo se ha destruido. Él mismo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre su Iglesia, ¿no? Cuando un cardenal le preguntó a Napoleón por qué perseguía, si quería destruir a la Iglesia, y Napoleón le dijo que sí, y el cardenal le dijo, bueno, inténtalo, porque si nosotros desde adentro no hemos podido destruirla, pues a ver si tú lo logras, ¿no? Como ni con nuestros errores, ni con nuestras fallas, ni con nuestros pecados, ni con todo el mal que se ha hecho objetivo, ¿no? Sabiendo que la Iglesia es una institución divina, pero también humana, porque está hecha por humanos, pues aún así ha prevalecido Dios, porque Dios es quien la mantiene. Es Él. Nosotros, pues, le echamos ganas, pero bueno. También rompe con mis semejantes. Ya la mirada del otro me presenta una mirada de peligro, de amenaza ante mi integridad. También presenta una ruptura conmigo misma, ¿no?
de ya no sentirme libre, sino que ya más inclinada hacia el libre albedrío, hacia el bien y el mal, en vez de decir, bueno, del bien, ¿qué es lo mejor? Esa es la libertad verdadera, es entre dos bienes, el mejor bien para mí, ¿no? Y esto parecería subjetivo o relativo, si bien lo mejor sí es relativo, ¿no? Porque lo mejor para mí no va a ser lo mejor para ti. Hay que tener mucha sinceridad con uno mismo para saber qué realmente es lo mejor y no simplemente porque me sienta bien en ese momento, ¿no? Y el libre albedrío es el bien y el mal, ¿no? La elección entre el bien y el mal, pero la libertad es lo mejor, entre dos bienes. Y luego, además, con todo lo creado, con toda la creación empieza a haber ruptura. A partir de aquí ya van a empezar a ver la ruptura que empieza a haber, ¿no? O sea, cómo empieza una tras otra a hacer desastres el ser humano y cada vez como que va creciendo el desastre que va haciendo. Bueno, vamos a acabar aquí. Nos quedamos en Génesis 3:14 y que se va a titular La esperanza, ¿no? Como que, bueno, ¿qué esperanza nos queda después de esto, no? Pues decimos, bueno, ya chao, ya valimos porque pues el mundo está podrido y nosotros también porque tenemos el pecado original de nosotros. No, hay una esperanza y es muy hermoso, pero yo espero que con esto se queden, especialmente con el profundo amor de Dios, con el tema de la confianza, ¿no? La confianza es el centro de nuestra vida espiritual. Todo regresa a la confianza, todo, siempre regresa a la confianza. Como el antipecado es la confianza, el centro de nuestra vida espiritual es la confianza. Bien, preguntas.